Hola a todos, Pigasus y yo os damos de nuevo la bienvenida a la iconografía Mola y hoy en ella de lo que os vamos a hablar es de la gigantomaquia. ¿Qué pensaréis todos? ¿Por qué? Si el otro día nos hablaron de las vestales, hombre, porque una de cal y otra de arena. Un día un speech más tranquilito y más ligero y otro día pues otro más movido, que ya además a estas alturas del confinamiento, a estas alturas que estamos del año y para darnos vidilla, pues de vez en cuando hablar de pelea, pues siempre está bien, que a todos nos anima, aunque suene un poco bruto, todo hay que decirlo. Bueno, también es verdad que quien os va a hablar de todo soy yo, porque aquí el señor Pigasus, y esto que quede bien claro, interviene y aparece todo lo que le da la gana, pero solo para lucir palmito. La que habla es servidora, y él lo único que hace es todo lo monísimo que es posar y enseñarnos sus alitas, sus formas y sus hechuras tan majas que la providencia divina le ha dado. Bueno, centrándonos en lo que nos ocupa, vamos a ver qué es esto de la gigantomaquia y vamos a ver hasta qué punto es importante en cuanto a lo que a la iconografía se refiere. Seguro que de la gigantomaquia todos habéis oído hablar alguna vez. La gigantomaquia es supone el segundo de los grandes conflictos militares que tienen lugar en el mundo de la mitología clásica antigua. El primero es la titanomaquia, el enfrentamiento entre los dioses olímpicos, en concreto su primera generación, y los titanes, de los cuales derivan y a los cuales derrocan primeros, entre comillas, gobernantes del mundo y que habitaban en el monte Otris, gobierno que cuando tiene lugar la derrota o su derrota y la victoria por parte de los dioses olímpicos se traslada al monte Olimpo, y luego existe un segundo conflicto que sucede a este primero, como ya he dicho, que es el de la gigantomaquia. ¿Quiénes se pelean en la gigantomaquia? Pues como su propio nombre indica, los gigantes contra, en este caso, los dioses olímpicos. En resumen, ¿qué nos encontramos aquí? ¿O con qué nos encontramos aquí? Con que los dioses olímpicos son unos broncas, que se meten de una u otra manera en pelea de vez en cuando. Y esto está bien, porque en primer lugar nos anima al mundo de la mitología y en segundo lugar justifica y mucho la aparición, presencia y desarrollo de un gran número de acontecimientos mitológicos que luego se traducen iconográficamente a lo largo de la historia por parte de muchos artistas. Para empezar a hablar de la gigantomaquia, ¿qué tendríamos que tener en cuenta en un primer momento? Pues ¿quiénes son los gigantes? Que a fin de cuentas son uno de los protagonistas. De los dioses olímpicos ya ni os hablo, porque prácticamente de todos os he hablado y de algunos de manera pormenorizada. ¿Y cómo son? ¿Qué es un gigante en el mundo de la mitología? Pues bien, un gigante es un ser bastante parecido a lo que nosotros en la actualidad entendemos por un personaje de estas características. Un ser enorme, monstruoso y terrible, con forma antropomórfica, es decir, con cuerpo humano, pero con un pequeño detalle que normalmente no se suele representar cuando uno, de forma habitual, en la literatura, en una película, etcétera, trata el tema. Los gigantes mitológicos se diferencian de los gigantes que tradicionalmente vemos separados de este mundo, porque la mitad de su cuerpo, es decir, de cintura para abajo, no tienen piernas. Lo que tienen es cuerpo de serpiente, con lo cual este aspecto les hace todavía más terribles. Un ser enorme, monstruoso, terrorífico y además con medio cuerpo humano y medio cuerpo de serpiente. Tampoco tienen buen carácter, pero esto suele venir con el gigante en el mismo pack. Y ello les hace agresivos cuando se ven en situaciones como la que supone la gigantomaquia. Ellos son, por tanto, los protagonistas de este conflicto de carácter bélico. ¿De dónde salen los gigantes en el mundo de la mitología?
Los gigantes en realidad son deidades, porque sus padres también lo son. Son hijos de Urano y Gea. En concreto nacen cuando Saturno corta a su padre los genitales y de los mismos mana sangre en el momento en el que son seccionados y cae a la tierra, y los cuales luego caen al mar, de donde surge espuma. De la espuma nacerá Venus, y de esto ya hablamos en su momento, y de la sangre que se inserta en la tierra, por además intención específica de esta, quienes van a nacer son los gigantes, que son un montón, tienen unos nombres impronunciables y bastante mala uva. ¿Por qué además la Tierra, por qué además Gea tiene una intención específica de que surjan los gigantes? Porque mediante ellos lo que quiere hacer es vengar la derrota de los titanes, también hijos suyos. Con lo que nos metemos en un conflicto familiar que la verdad es cuanto menos complicado y que se asemeja bastante a los del día a día. Ya sabéis que donde hay familia siempre hay jaleos, y en el caso de las familias mitológicas todavía más. Según nacen los gigantes, estos ya nacen bastante activos en cuanto a lo que el enfrentamiento con el mundo olímpico suponen. Empiezan a arrojar grandes piedras, rocas, montañas, fuego y árboles incendiados al Olimpo. ¿Con qué intención? Con la de derrocar a los dioses, acabar con el orden divino y de alguna manera hacerse ellos con el poder. Con la ventaja, por otra parte, de ser inmortales y difícilmente derrocables. Pero a los dioses olímpicos pues nunca se les escapan las cosas, y todo lo saben, y para todo, por decirlo de alguna manera, tienen que tener solución, porque además son los seres principales dentro del mundo de la mitología. Entonces, vamos a ver por qué los gigantes son inmortales. En principio porque son deidades, y en segundo lugar porque su madre Gea se encarga de darles de comer una hierba mágica que ella misma cultivaba, que les da esta característica, que les da este poder. Pues un hecho similar al que ocurre con la ambrosía en el caso de los dioses olímpicos. Por otra parte, ¿cómo podemos cargarnos a un gigante mitológico? Por si a alguno le interesa y se va a lanzar o se va a animar a hacerlo en algún momento de su vida. Bueno, bien, pues para ello se hacen necesarias la intervención de dos seres distintos, por una parte un dios y por otra parte un mortal. Ambos unidos, o solo así, con uno de cada, se puede derrotar a un personaje mitológico como es un gigante. Si no, resulta imposible. Pues bien, cuando se inicia la gigantomaquia, es decir, cuando los gigantes empiezan a atacar a los dioses olímpicos y construyen una montaña de piedra para llegar a ello y le lanzan todo tipo de cosas, piedras, rocas, árboles incendiados, fuego, etcétera, como los dioses ya cuentan con estos dos aspectos que os acabo de comentar, lo primero que hacen, o que hace en concreto Zeus, es robar esa hierba mágica que los alimenta y los hace inmortales. Ya tenemos un problemilla, porque a ver cómo aguantamos durante mucho tiempo. Y en segundo lugar, se buscan a un mortal que les ayude, porque son conscientes de que este enfrentamiento ineludiblemente se va a iniciar. Y a ese mortal al que van a buscar es a Hércules. Os suena, ¿no? Metido en todos los saraos, siempre el héroe que está presente en todos los conflictos y el que ayuda a resolver las situaciones más complicadas. Como Hércules es un héroe, hasta que alcance su condición de dios, lo que no llega hasta su muerte es mortal, y por tanto es perfecto para colaborar con los dioses en la gigantomaquia. Así, junto a él, los dioses olímpicos derrocan a los gigantes, impiden que lleguen al Olimpo y evitan que se hagan con el poder de este lugar, rompiendo el orden divino. De manera que en la gigantomaquia también, al igual que ocurrió con la titanomaquia, quienes ganan o quienes salen victoriosos son los dueños del Olimpo. Para terminar con este conflicto, es curiosa una cuestión también, y os lo comento por si os la encontráis por ahí. Rara vez se representa, ahora hablamos de esto de manera más detenida, pero llama la atención. Según la mayor parte de las versiones iniciadas por Hesíodo en la Teogonía, cada gigante tenía un objetivo, es decir,
cada gigante que se enfrenta a un dios se relacionaba con él. A cada gigante le da muerte un dios en concreto, con la intervención, por supuesto, a su vez, de Hércules, porque si no, no cae del todo. Hércules se enfrenta a Alción y acaba con él. Zeus a Porfirión y se acaba con él. Apolo a Efialtes y 3/4 de lo mismo. Y así con los demás. No todos se enfrentaban contra todos, sino que cada uno tenía su objetivo, por decirlo de alguna manera. Y dicho todo esto, con esta cuestión se cerraría lo que es la gigantomaquia. ¿Y por qué es tan importante desde el punto de vista iconográfico dentro del mundo de la mitología? Porque aparte de representarse una barbaridad desde el medievo hasta el siglo XIX en una gran cantidad de interiores, especialmente en pintura mural, pero también en pintura de caballete, la gigantomaquia tiene una lectura de carácter político muy concreto en el mundo de las artes desde el mismo momento en el que empieza a utilizarse la mitología ya separada de la religión. Me explico, desde que las representaciones mitológicas abandonan la antigüedad, por tanto, desde la edad moderna y, en este caso concreto, a veces desde la Edad Media. ¿Para qué se utiliza desde el punto de vista iconográfico la gigantomaquia y cómo se representa? Pues se utiliza para advertir y aludir al castigo que va a recibir todo aquel que se oponga al orden establecido. Como te levantes en contra del poder establecido en un lugar concreto, recibirás un castigo o serás objeto de un padecimiento similar a aquel del que fueron objeto los gigantes. Por esto es tan importante, porque desde el punto de vista iconográfico se entiende muy bien el mensaje. ¿Y cómo se representa? Pues de una manera bastante reconocible, por otra parte bastante sencilla y, como ya os he comentado, muy habitual. Un enfrentamiento entre seres monstruosos y seres de dimensiones más coherentes, donde hay un pedregal de por medio perfectamente reconocible y donde es fácilmente perceptible no solo la presencia de Hércules por algún lado habitualmente, sino a su vez el hecho de la construcción de una montaña que alude a la intención por parte de los gigantes de llegar al Olimpo. Como ya os digo, esta iconografía es muy habitual durante un periodo de tiempo muy largo, 7 siglos prácticamente, y solo se va a ver sustituida de forma puntual y de manera muy concreta durante la segunda mitad del siglo XVI por otra iconografía para la alusión a la misma idea. Me vuelvo a explicar. Para aludir al castigo que recibirá todo aquel que se oponga al orden establecido, como ya os he dicho, lo tradicional es utilizar la gigantomaquia. Pero en la corte de María de Hungría en Vinci, en la segunda mitad del siglo XVI, se le ocurre a la hermana del emperador Carlos V y a Tiziano y a otros intelectuales de la época tratar el mismo tema con unas imágenes más novedosas. Y estas imágenes más novedosas son las que, mal llamadas y tradicionalmente, conocemos como las furias, porque en mitología las furias son o erinias, 3 mujeres que habitan en el Tártaro y se encargan de que los condenados allí cumplan sus castigos, y a las furias relacionadas con María de Hungría lo que hacen referencia son 4 condenados en el Tártaro grecolatino. ¿Y por qué? Porque mediante sus castigos y sus padecimientos a lo que se alude es exactamente a lo mismo que se alude con la gigantomaquia. Como te levantes en contra del orden establecido, vas a recibir un castigo afín al que están padeciendo estos 4 grandes condenados. Os sonarán, son Sísifo, Ticio, Ixión y Tántalo. Yo no os voy a hablar ahora de ellos, os lo comentaré en otro capítulo, pero me parecía interesante acabar así para que veáis que no siempre para tratar la cuestión del orden
y cómo hay que respetarlo, se utiliza la gigantomaquia. Sí que es lo habitual, es lo más normal, es lo tradicional, pero de forma puntual, durante un muy breve periodo de tiempo, que es la segunda mitad del siglo XVI, en relación con el emperador Carlos V, esta cuestión desde el punto de vista iconográfico se modifica. Luego de nuevo se vuelve a la representación tradicional para tratar el tema, y hacia lo que evolucionarán las furias es hacia cuestiones estéticos, porque por el tipo de personajes que son, dan mucho juego en el barroco a la hora de la representación. Pero como esto ya es liaros, os dejo la opción abierta para hablar de ella en otro capítulo y en otro momento, y ya acabo aquí con la gigantomaquia. Pigasus y yo nos despedimos y os deseamos que no os peleéis con nadie, que con esto ya habéis tenido suficiente. Muchas gracias.